Y ahora sí le damos la bienvenida a Javier Velázquez, que es congresista aprista en este momento, pues en que las papas siguen quemando. Un gusto verlo después de un tiempo, congresista. Bueno, impresionante también nuestro país, ¿no? O sea, 25 años después, Así es. por más que ya hayan sido sentenciados, ¿no? Con anterioridad, mencionaba yo el caso de Osman Morote, de Margot Liendo, que estuvieron a punto de recuperar su libertad. 25 años después el Poder Judicial recién le da justicia, como ha dicho el presidente ahora por Twitter, a los deudos de este atentado, ¿no? Quiero saludar este fallo, pero quiero decirte algo también, que debe quedar también como parte de la reflexión. Los hermanos marinos que lucharon contra el terrorismo tienen 30 años procesados y todavía su juicio no termina. Van a morir ellos El en caso proceso Frontón. por el caso del Frontón. O sea, por proteger la seguridad de los peruanos, ellos ahora se ha vuelto a reabrir el caso y este caso durará 5, 8 años más. ¿En qué instancia se ha reabierto? No se suponía que eso estaba en el caso de ellos ya A nivel de archivado. juzgado, sí, a nivel de juzgado, porque el Tribunal Constitucional cambió una sentencia, le dio la condición de lesa humanidad a este proceso y este proceso va a ser interminable. Y nuestros marinos, aquellos que enfrentaron al terrorismo, paradójicamente todavía siguen en proceso después de 30 años de haber enfrentado. 30 años, efectivamente. Bueno, 26 años es el caso Tarata, me corrigen, 26 años, efectivamente. Bueno, estos plazos, ¿no? Que parecen nunca terminar Terrible, y que también reflejan, de alguna manera, no la crisis, ¿no? La situación del Poder Judicial, que es parte de lo que estamos discutiendo ahora mismo. El presidente, bueno, ha pasado otra vez al contraataque, ha reclamado la falta de premura por el lado del Congreso. ¿Usted considera que Daniel Salaverry ha respondido con esta convocatoria a sesión permanente del Congreso para poder aprobar estas reformas y decir que van sin duda el jueves ya a comenzar en el Pleno a discutir lo que son los dictámenes del Congreso Nacional de la Magistratura? ¿Cómo considera que está ese toma y daca? No, yo creo que ha hecho muy bien Daniel Salaverry de no seguir haciendo el juego a la confrontación. ¿Vizcarra busca el juego a la confrontación? Yo creo que sí, yo creo que el discurso del presidente va cada día camino a confrontar más al Parlamento, y lo que ha hecho Salaverry es honrar un compromiso que hemos hecho todos los parlamentarios, sino que el presidente, como no tiene experiencia parlamentaria, él cree que un proyecto de ley que pretende modificar, por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, 60 artículos, el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, si bien es cierto, son 3 artículos, pero al generarse esta comisión especial que va a nombrar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a través de un concurso público, hay que modificar la Constitución para ampliarle facultades al Contralor, al Defensor del Pueblo, ¿no?, al representante de la Corte Suprema, porque ahora ellos van a tener esta atribución de convocar a concursos públicos. Una reforma constitucional en cualquier parte del mundo no se hace en 2 o 3 semanas. Son normas que tienen que perdurar en el tiempo. Son normas básicas de un ordenamiento jurídico que tienen como propósito más bien inspirar al legislador ordinario para que pueda dar normas en función de la situación cambiante del país, pero la Constitución de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? Y solamente se le ha hecho algunas enmiendas. Por eso son países estables, y por justamente este tipo de apresuramientos es que hoy día se pretende, bajo el expediente fácil de que encuentras un juez, un fiscal corrupto que ha cobrado, cerrar la institución para abrir otra, cuando en otros países evidentemente también hay jueces, fiscales, o en los parlamentos hay personas que están al margen de la ley, y la propia institucionalidad procesa esas crisis, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el presidente ahora, creo que de Cajamarca, ha exhortado al Congreso, el presidente del Congreso ha recibido este mensaje y ha convocado para sesión del día jueves, mañana en la tarde. Hoy día se ha reunido, hoy hay un gran debate en la Comisión de Constitución. No he podido estar porque ayer y ahora hemos estado en estas maratónicas la subcomisión de audiencias constitucionales. Acaba de terminar las audiencias. Pero soy autor de un proyecto de ley de reforma de la Constitución, específicamente en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura,
y ya para mañana a las 4 va a haber un predictamen que lo vamos a aprobar y lo vamos a poner en debate el jueves. ¿Qué es lo que se va a poner efectivamente en debate el jueves? ¿Se va a poner en debate lo que el Ejecutivo mandó, lo que el Ejecutivo mandó modificado, un proyecto de ley que no tiene nada que ver, una compilación? ¿Qué es lo que el Pleno va a discutir el jueves? Bueno, estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura. La base de la propuesta es lo que viene el Ejecutivo, pero hay más de 14 proyectos de ley que estaban en discusión. Mañana va a haber recién un borrador de un predictamen. Hablé hace unos minutos con Rosa Bartra y ella todavía la ha sorprendido esta convocatoria del jueves, pero ya nos habíamos convocado para mañana a las 4 de la tarde para ver un predictamen. La apreciación es lo siguiente: a mí me parece que el origen de la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura hay que llevarlo por el ámbito de lo que debe ser el mérito y la capacidad de aquellas personas que se encarguen de nombrar jueces y fiscales. ¿Quién lo elige? Porque por supuesto. Esa es la primera, primera interrogante. ¿Quién elige a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Pero eso no solamente resuelve el problema. Tú puedes, mira, ahora la propuesta del Ejecutivo es elegir 5 miembros, ya no 7, sino 5. Pero lo que no proyectó el constituyente el año 93, ya la Constitución va a tener 25 años, es que después de 25 años, esas 3 competencias que le dio al Consejo, 4 competencias, de nombrar, de ratificar jueces de todas las instancias y fiscales de todas las instancias, de destituir fiscales supremos y jueces supremos, y a propuesta de las Juntas Fiscales y del Poder y de la Corte Suprema, destituir y sancionar jueces y fiscales de todas las instancias, además de nombrar al jefe de la OMPE y al de la RENET, es una competencia absolutamente insostenible. Es demasiado. Y yo creo, y mi propuesta, por ejemplo, si tú ves el artículo 154 de la Constitución, no se le da autonomía constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura, solamente se consagra la independencia, es otra cosa. Entonces hay que darle autonomía funcional y administrativa y económica. El tema tiene que ir más de fondo a esta discusión. Ojalá que el predictamen de mañana recoja estas propuestas. Yo soy de la idea que si un juez que ha hecho carrera desde la primera instancia, con una comisión que haga estos concursos públicos, transparentes, meritocráticos, por ejemplo, ¿por qué a un vocal supremo lo vas a tener que ratificar si ya en la etapa culminante ha llegado a la etapa culminante de la carrera? Y de ahí vinieron pues los hermanitos y demás, o sea, también dependías del CNM y se formaba este círculo vicioso. Así es. Pero el Ejecutivo lo que proponía era una suerte de concurso público, no una suerte, un concurso público, pero supervisado en realidad por los representantes de las principales instituciones del Estado, ¿verdad? No. O sea, la propuesta del Ejecutivo es una comisión especial formada por un representante del Poder Judicial, del Congreso, a eso trataba del Congreso, pero un concurso y del Tribunal Constitucional. Pero supervisan un concurso público. ¿Ya? Eso lo pueden hacer. Mira, esto lo puede, para nombrar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que acá, repito, el tema tiene que ir a un cambio estructural. Hay que revisar las atribuciones. Repito, tú puedes encargarle a los 5 académicos más importantes del país el manejo de estos concursos, y hoy día, por ejemplo, a raíz de que estamos viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el tema de fiscales, de jueces, qué sé yo, manejar la evaluación de aproximadamente 11.000 jueces y fiscales no es una... Ellos deberían manejar, digamos, el nombramiento, incluso el tema, como usted dice, de la ratificación cada 7 años es muy rechazado por una serie de circunstancias. ¿Debería ser más acotadas sus funciones? Así es. ¿Deberían tener nombramientos, digamos, más controlables? ¿Pero están de acuerdo con el tema del concurso? Por supuesto que sí. ¿Están de acuerdo con el tema de la comisión como la define el Ejecutivo? ¿O debería tener otro tipo de...? No, yo creo que... Hasta se ha hablado de agentes privados que podrían supervisar un concurso. Mira, la propuesta nuestra era que se mantengan los 7, pero el origen de los miembros del Consejo deberían ser, por ejemplo, profesores
principales, que tengan la condición de ser profesores principales de las principales universidades del país. O sea, y que sean gente que tenga una trayectoria no solamente académica, una suerte de coronación de su carrera, sino también que tenga una trayectoria impecable en lo que es su vinculación a la defensa de los derechos humanos, al apego. Entonces, y tiene que ser gente de verdad especialista. Si tú vas a, es como si, por más buena voluntad que tenga uno, que puede ser un buen abogado, pero tú no puedes estar en una comisión para nombrar un médico o para nombrar un gastroenterólogo, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres nombrar un buen fiscal que luche contra el crimen organizado, un buen fiscal, por ejemplo, en lo que debe ser el tratamiento de la minería ilegal, o un juez especializado en familia, tienes que tener elementos básicos de lo que es el conocimiento del derecho. Por eso es que no es porque esto sea una entidad privativa de derecho, sino que la administración de justicia está muy estructuralmente vinculada a lo que es el conocimiento del ordenamiento jurídico. Nos olvidamos, vamos a una pausa, pero nos olvidamos entonces de los colegios profesionales no vinculados con el derecho, de representantes que tengan que ver con ello. Ese modelo ha fracasado. Yo no creo que haya fracasado por ese tipo de representación, sino ha fracasado por el procedimiento utilizado para elegir a esas autoridades. Vamos a una pausa y regresamos para preguntarle a Javier Velázquez Gisquén, entre otras cosas, si el fiscal Chávarri va a poder quedarse en su cargo o no. Ya volvemos. Conversamos con el congresista Javier Velázquez Gisquén. Entonces, congresista, para cerrar el tema de lo que sería el referéndum y esta pechada del presidente y viceversa, ¿es posible tener un referéndum en la segunda vuelta de las elecciones regionales en diciembre, como se está proponiendo? Sí, yo creo que sí. ¿No se van a llevar todos los temas? No es posible, no es posible ahora. O sea, no se va a llevar la bicameralidad, no se va a llevar el tema de la reelección parlamentaria. Yo lo que sí creo es que Salaverry ha dado un primer paso de buscar un consenso en estas reformas que son importantes y urgentes, la reforma de la Administración de Justicia y la reforma política. Y yo creo que esta convocatoria que ha hecho el jueves para declararnos en sesión permanente tiene que abrir un espacio para que se pueda dialogar con el Poder Ejecutivo, establecer las prioridades y hacerlos ver que así como han venido su proyecto de ley, no se pueden llevar a una aprobación. Que han sido criticados, ¿no? en su detalle. Hay quienes responden, bueno, pero esto tiene pues un componente político y habría que sacarlo adelante. Una posibilidad sería un referéndum que incluya básicamente la pregunta sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que eso es recontra urgente, porque eso no solamente es urgente e importante, sino es recontra urgente en el sentido que ahorita no tenemos un mecanismo, tenemos Congreso, mal que bien, ¿no? Pero no tenemos un mecanismo para nombrar jueces, ¿no? Y entonces es bastante complicado. Se podría apuntar a un referéndum que incluya esta pregunta y algún tipo de negociación, de transar con el Ejecutivo para poder sacar adelante la reforma política en un plazo acotado en los próximos meses. Obviamente ¿A eso estamos apuntando probablemente? Obviamente que sí, pero yo en este clima de confrontación que veo, no hay ninguna posibilidad de diálogo. Villanueva dijo desde marzo, cuando el presidente Vizcarra asumió y él fue el primer ministro, y él fue el que coordinó la supuesta vacancia de PPK, dijo, vamos a tener una reunión con todas las bancadas, nunca se ha tenido, pero lo que se quiere es, y creo que la aspiración también del gobierno debe ser tener una reforma constitucional que sea perdurable en el tiempo. Entonces, no es que los parlamentarios nos aferremos a que no se discuta y que no se ponga en consideración la no reelección de los congresistas, por favor. Nosotros ya lo hemos dicho como apristas, vamos a votar a favor de eso. Lo que no podemos hacer es aprovechar esta oportunidad para verdaderamente hacer una reforma política, una verdadera reforma política. Ahora, si mañana hay un predictamen y el jueves ya se inicia el debate, la discusión de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución que tenemos que ponerla en funcionamiento nuevamente, entonces yo creo que no habría ningún problema de ponerla el 7 en diciembre a un referéndum. Inclusive, yo creo que si logramos un consenso en estas próximas 2 semanas, podríamos ahorrar el costo de lo que significa hacer ese referéndum y hacer una modificación en el reglamento del Congreso. Ustedes tienen la fórmula para juntar 2 votaciones en una. Claro,
Esta reforma la podemos consensuar por más de 87 votos y nosotros ponemos una disposición transitoria final en el reglamento y cerramos la legislatura y abrimos otra y le evitamos ese costo al país. Genial. Pero todo se hace conversando y dialogando. Se ponen de acuerdo, genial. Y sabemos que es lo más urgente. ¿Qué pasa si el presidente sobre eso dice, no, mi repunte de popularidad, mi legitimidad que no he tenido en las urnas, que lo estoy teniendo a través de las encuestas, está basada en la reforma política? Me llevan esa reforma a referéndum sí o sí. Que puede ser una posibilidad, pareciera, ¿no? O sea, evidentemente, porque claro, para la población de repente lo del CNM tiene cierta abstracción, por más que sea tan importante. ¿Cómo observa lo que puede ser esa...? Mira, el gobierno no ha buscado mecanismos de comunicación con el Congreso. No hay, por lo menos no hay. Está roto ese mecanismo de coordinación. Lo que escuchamos del señor Vizcarra y últimamente de César Villanueva es que ellos quieren que los ejes centrales de su propuesta no sean modificados. Dicen, aceptamos algunas modificaciones, pero que no se desnaturalice, ya, ¿no? Pero no promueven ningún acuerdo, ninguna discusión para ver en qué se puede modificar y en qué no se puede modificar. Además, yo te digo, mi apreciación es que si no hay este diálogo, por lo menos nosotros no vamos a votar los proyectos como están. Y si el presidente quiere usar la cuestión de confianza constitucional, la cuestión de confianza, que la use, pues, está bien, que la use. Pero me parece un nefasto precedente que un presidente democrático que viene de una sucesión constitucional pretenda ponerle plazos a un parlamento democrático. De verdad, a mí me parece que eso es una confrontación innecesaria cuando si lo que quiere el señor Vizcarra es perennizar su gobierno para el futuro, haciendo una verdadera reforma política y una reforma en la administración de justicia, lo que inspira y el valor fundamental de una democracia es el diálogo. Se nos termina el tiempo. ¿Qué pasa si ocurre esto, no? Digamos, la fórmula ideal, se plantea un canal de comunicación, se saca adelante el Consejo Nacional de la Magistratura, se acuerda un calendario razonable para la reforma política? ¿Qué pasa si el fiscal de la Nación, Chávarri, se queda en su puesto? ¿Qué es lo que se está discutiendo en estos días? Pero pareciera que lo que algunos llaman blindaje va a funcionar. No, ¿cómo observa usted esa posibilidad? A mí me parece, por ejemplo, que aquí el gobierno está cometiendo un error. Está planteando, porque todos los que están promoviendo la salida del fiscal Chávarri son todos los que se opusieron a la vacancia del expresidente Kuczynski, son los que se opusieron y los que dijeron que cuando el Parlamento procesó a 4 miembros del Tribunal Constitucional decían que estábamos observando la autonomía del tribunal. Ahora, ¿tú qué haces cuando hay parlamentarios del gobierno? El propio ministro de Justicia se vuelve activista, saliéndose fuera del marco de la Constitución, yéndose a parar a la puerta del Ministerio Público pidiendo la renuncia al señor Chávarri, cuando hay un procedimiento constitucional que permite eso. Yo creo que hay que defender la institucionalidad, Si tú sacas una encuesta y dices, ¿sabes qué? El señor Chávarri tiene 70% de desaprobación. ¿Acaso el gobierno no tiene 13%? El primer ministro 13%. El que tiene 46% es el presidente. Pero la legitimidad no te la da la encuesta. La legitimidad de los parlamentarios son los votos que hemos obtenido de la ciudadanía. La legitimidad de una institución autónoma como la Fiscalía de la Nación no la da las marchas, por más buena fe que tengan, o el pedido de algunas ONGs, sino la legitimidad la da que el procedimiento para elegir al fiscal de la Nación se haya hecho en el marco de la Constitución y de la ley. Pero si esto ha sido así, por favor, yo creo que es un despropósito que utilicemos mecanismos extraños fuera de la Constitución para poder bajarse a las autoridades. Yo no me atrevería, porque el señor Cavazza ha sido el que ha manejado supuestamente, entre comillas, los personeros del Partido de Peruanos por el Cambio, que son los que están gobernando. Yo no me atrevería a decirle al presidente Vizcarra y a todos los que dijeron la campaña que den un paso al costado, por favor. Entonces, creo que estamos impugnando instituciones en las que hay que garantizar su autonomía. Yo no le pido al gobierno que no busque tener su propio fiscal. Mira, a nosotros nos ha investigado el fiscal. El problema es que Pablo el fiscal termina siendo, el fiscal de Fuerza Popular. No es verdad, no es verdad, Enrique.
a Alan García y a nosotros nos ha investigado el fiscal Pablo Sánchez. Y nosotros hemos tenido la tranquilidad de que él nos investigue porque hemos respetado la autonomía del Ministerio Público. Hay que respetar la autonomía del Ministerio Público. Y si hay alguna falta que calce con la Constitución, el Parlamento tomará su decisión. Y si no terminamos esta conversación, me van a investigar a mí porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Javier Velázquez Quisquén. Vamos a una pausa. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.